Es increíble constatar que a pesar de que no conocemos personalmente a algunos artistas, que solamente su relación se ha dado escuchando su música a través de los años, leyendo sus letras y siguiendo su trayectoria artística, pueden significar tanto en algún momento para cada uno de nosotros sus fieles, por decirlo de alguna manera, seguidores. Pues bien, en lo personal me produjo una gran consternación el fallecimiento de David Crosby. Precisamente hace una semana decíamos que este disco, el Crosby, Stills Nash, era uno de mis discos preferidos. Aquí está Crosby, uno de mis discos preferidos y un disco que marcó una etapa importante en el rock folk, etiquetas que ustedes saben, ya lo he dicho otras veces, siempre son incómodas, una etapa importante en el género del rock a partir de ese momento. Pues bien, vamos a intentar hacer un breve homenaje a quien fuera uno de los artífices de uno de los movimientos musicales más importantes de la última década, David Crosby, que acaba de fallecer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Me demoré un par de días en hacer este programa porque la verdad que no sabía por dónde enfocarlo. Hace una semana atrás les decía en la introducción que habíamos hecho el comentario de este fantástico disco, el primero del trío, después transformado en cuarteto, Crosby, Stills Nash, y algo hablaba de las canciones que cada uno había compuesto y del rol que cada uno de ellos tenía en este grupo. Graham Nash, ¿no es cierto?, Stephen Stills y David Crosby, que algunos días después de hacer el programa se informa que falleció. Se los dejo aquí para que vean aquí arriba, para que vean el programa si no lo vieron, de un disco fantástico que la verdad que yo he vuelto a escucharlo todos estos días desde que supe del fallecimiento de Crosby. Ahora, ¿por qué un sentimiento especial con Crosby? Porque a pesar de este trío, posterior cuarteto con Neil Young, ser todo músico extraordinario, particularmente Stephen Stills, que siempre asumió una especie de liderazgo con el grupo, a pesar del carácter de estrella, de personaje estelar del rock que es Neil Young, que Neil Young estuvo y no estuvo en este grupo. En el primer disco, por supuesto, no está Neil Young aquí. Después aparece en el disco siguiente, que es el Crosby, Stills, Nash and Young, con tal vez el mismo éxito que tuvo este otro disco. Aquí están los cuatro, y después en la carrera hasta el día de hoy siempre había un disco de Crosby, Stills Nash y después un disco de Crosby, Stills Nash and Young. O sea, siempre Neil Young entraba y salía de este subgrupo de extraordinarios músicos que, como decía en la introducción y al principio, que de alguna manera marcaron la pauta de lo que iba a ser el rock, sobre todo en Estados Unidos, después de ellos. Bueno, decir que David Crosby nació el 14 de agosto del año 1941. Él perteneció a una familia de clase media, incluso su madre estaba vinculada a una familia de la alta aristocracia neoyorquina. Su padre, el Floyd Crosby, fue nada menos que director de fotografía, ganó un Oscar por ahí en la década de los 50, fue nada menos que el director de fotografía de la gran película Fred Zinnemann, High Noon, o no me acuerdo el nombre en castellano. High Noon es aquella película, ¿no es cierto?, donde en el pueblo el sheriff espera la llegada de los bandidos que escaparon de la cárcel, y la duración de la película es exactamente la misma duración de la historia que cuenta la película, y siempre está apareciendo un reloj, ¿no es cierto? Bueno, esa fotografía extraordinaria la hizo el padre de David Crosby, que era, como les decía, un afamado director de fotografía del Hollywood clásico. Por lo tanto, Crosby tenía influencias artísticas familiares. Su madre también influyó en el joven David, ¿no es cierto?, en interés por la actuación, interés por el teatro y particularmente con la música. Ellos vivían en Los Ángeles, y la verdad que Crosby, entre San Francisco y Los Ángeles, frecuentó su juventud. Su primer intento artístico, bueno, él entró a estudiar teatro,
también en la escuela técnica él estudió carpintería, y en Los Ángeles él empezó a formar sus primeros grupos de estudiantes como cantante, aunque estaba en una carrera teatral. Fue a Nueva York, intentó cantar en Nueva York, ser guitarrista, no tuvo mucha suerte, fue de vuelta ya a California, pasó por Chicago, y en Chicago tuvo la fortuna de encontrarse por casualidad con una banda, los Jet Set se llamaban, una banda donde está Chris Hillman, donde está Gene Clark y sobre todo Roger McGuinn, ¿no? que andaban tocando por esos lugares y se encontraron, se conocieron y le invitaron a formar parte a Crosby en esa banda. En principio como contrabajista, pero no tocaba el contrabajo Crosby, pero él dijo sí, yo podría tocar eventualmente la guitarra rítmica. Bueno, y el grupo se fue conformando en una época de efervescencia de la invasión británica, que se le llamaba a los grupos que venían desde desde Inglaterra a América. También lo mencioné en otro capítulo que hablaba acerca de los Animals o de los Yardbirds, a propósito de la muerte de Jeff Beck, o los Rolling Stones o de los Hollies, que eran bandas de rock británicas, pero que tenía un acento importante en el rhythm and blues americano. Pues bien, esa invasión que llenó las radios de melodías nuevas, es un rock distinto al rock and roll que se conocía hasta entonces, y por supuesto distinto a los cantores de protesta tradicionales como podrían haber sido Woody Guthrie o qué sé yo, o el mismo Lil Billy, o el mismo Bob Dylan, ¿no es cierto?, que llevaba ya 3 años haciendo las suyas con sus primeras canciones folky, ¿no es cierto?, de protesta contestataria frente a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos y en general en el mundo. Entonces, este grupo Byrds fue mirado, ¿no es cierto?, por los sellos como una interesante alternativa para competir discográficamente con esta inversión británica, con estos grupos que tenían un claro acento de música rock, incluso con cierta psicodelia, el inicio de la psicodelia, con tinte, ¿no es cierto?, de blues y de rhythm and blues. Pues bien, el año 1964 se formaron The Jet Set, se formaron los Byrds, tal como lo hicieron los Beatles, con escribir la palabra escarabajo, escribirla mal, en vez de sacando la doble E y poner EA, Beatles, tal como posteriormente lo hacen los Monkeys, ¿no es cierto? En vez de Monkeys le ponen Monkeys con doble E. Bueno, los Byrds, que eran los pájaros, cambian la I latina por una Y, un poco como una forma contestataria, ¿no es cierto? Incluso algunos podrían decir que los Byrds se comen en los carabajos, los pájaros se comen en los carabajos. Pues bien, ellos forman en Chicago el primer encuentro, pero forman en California la banda con Roger McGuinn, que era el líder de la banda, primera voz y guitarra principal, con David Crosby como guitarra rítmica, con Gene Clark como bajo, en el bajo, Chris Hillman, guitarra y bajo, y con Michael Clark en la batería. Y este fue el grupo que lanza su primer disco, que precisamente se aprovechaba de esta música protesta, del Mr. Tambourine Man, ¿no es cierto? Aquí vemos el primer disco de los Byrds, el año 64, Mr. Tambourine Man, a partir de un tema de Bob Dylan, pero por supuesto con este ritmo que les decía, como de invasión británica, como de un rock incluso con cierta psicodelia. Muchos hablan que esto es rock folk, yo creo que tiene poco de folk, más que nada la inspiración del tema, pero yo creo que es más rock de este frontón, incluso ya rozando lo que viene a ser la psicodelia. Luego de este disco, un poco producto del estrés, se sale del grupo Gene Clark, que era también vocalista principal y principal compositor de la banda, a pesar de que ya aquí en este disco habían algunos temas de los otros miembros de la banda, como Roger McGuinn, como ya dije, Bob Dylan, pero todavía no aparecían los temas o de Jackie del Chano, en fin, algunos temas clásicos, pero todavía no aparecían los temas de Crosby. Y al irse Gene Clark de la banda, se vieron obligados a transformarse en compositores, precisamente Chris Hillman, Roger McGuinn
y David Crosby. Y ahí, tal vez en ese momento, en su segundo disco, ya empezaron los problemas, porque evidentemente eran todos líderes y músicos extraordinarios, y cada uno probablemente quiso imponer su forma de ver la música. Estaba muy interesado Crosby. Hago un paréntesis, siempre Crosby fue una persona bien querida, porque era una persona capaz de decir las cosas de frente. A veces era una especie de un niño, una persona cercana, cálida, y a veces era muy rígido, muy duro. No obstante, era muy respetado. Él tenía una opinión muy clara, una opinión política, una opinión social, y él siempre tenía interés en manifestar esa opinión en sus canciones. A veces en forma más directa, otra en forma más lírica, más poética, pero cuando tomamos sus canciones nos damos cuenta que siempre hay una crítica de fondo, una reflexión profunda detrás de cada una de esas canciones. Los conflictos que tenían básicamente iban por ese lado. El éxito absoluto que tuvieron los Byrds interpretando a Bob Dylan, y que por supuesto el sello estuvo muy conforme, instó de alguna manera a los Byrds a seguir reinterpretando, reversionando temas de Bob Dylan, cosa que efectivamente hacen en todos los discos, cualquiera sea el estilo del disco que sigue después, ellos lo siguen haciendo. Por ejemplo, en el disco Fifth Dimension también lo hacen, un precioso disco del año 60 y creo que 65, 66, en plena efervescencia de la música más psicodélica, y precisamente lo que le interesaba a Crosby era dejar de lado ese camino fácil, ese camino de interpretar temas de Bob Dylan o algunos temas más folkies, reversionados como en una versión más rockera, sino que él definitivamente quería que el grupo interpretara solamente temas de ellos, solo temas originales, y por supuesto él quería más participación en los temas, aunque ya había hecho un par de canciones. Yo creo que lo dije también en el capítulo anterior. Había hecho una canción como I See You, que después fue nada menos que reversionada por el grupo Yes en su primer disco, el año 68, 69. I See You, como les digo, una canción del grupo Byrds con una cierta estética, se transforma en una canción del disco de los discos debut, ¿no es cierto?, de la banda rock progresiva más importante de la historia. O el tema 8 Miles High, que también pasó a ser casi un himno de la época, un tema bastante psicodélico. No obstante aquello, con los conflictos que tenía con McGuinn, Jim McGuinn, porque él se cambió de nombre, Jim McGuinn a Roger McGuinn, los conflictos que tenían que ver precisamente con esa discusión, con la discusión de si cantamos temas propios, temas originales, ojalá con un sello un poco rockero, más psicodélico, que le interesaba a Crosby, versus estas canciones más folk, menos de protesta, menos comprometidas. Uno de los momentos álgidos de esa época, un poco para conocer la personalidad de David Crosby, que siendo un personaje muy querido, un gran músico, una persona con estas convicciones, en Monterrey, el año 67, por ahí, el concierto en el Festival de Monterrey, no me acuerdo ya la época, el mes. Él, bueno, siempre intervenía mucho políticamente, hablaba mucho al público, y bueno, y hace un comentario respecto de teorías conspirativas a propósito del asesinato de John Kennedy. Y la verdad que eso ya hartó a la banda. Ellos no querían meterse en esa arena, y por supuesto Crosby casi el único que le interesaba. Y lo que ya colmó la gota fue cuando invitó en el mismo concierto, creo que un año después o por ahí, Stephen Stills invitó a Crosby precisamente a tocar con los Buffalo Springfield, porque necesitaban un guitarrista, y pues bien, invitaron no sé si porque le faltaba Neil Young, pero le pidieron a Crosby que viniera a reemplazar a alguno de los músicos de los Buffalo Springfield, una banda también de California. Los Byrds y los Buffalo Springfield eran como bandas competidoras, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso indignó a Roger McGuinn, y la verdad que al final con Hillman tomaron la decisión, y con Michael Clark, y también con Jim Clark, porque Jim Clark también, si bien no estaba formalmente en la banda, seguía colaborando con la banda, y entre todos tomaron la decisión de despedir a David Crosby de los Byrds luego de 4 discos extraordinarios. Y cuando estaban grabando precisamente un disco en el año 68, el último disco, creo, no sé si el Notorious Big Brothers o ya no me acuerdo, el Yesterday, no sé, uno de esos 2 discos, que lo estaban grabando, bueno, y fue despedido, y la verdad que terminaron de grabar el disco sin él. De hecho,
Bueno, aquí les voy a mostrar, yo no tengo ese disco desgraciadamente, pero aquí les voy a mostrar precisamente en la carátula donde están los tres músicos titulares, McGinn, Michael Clarke y Chris Hillman, y ahí en la cuarta ventana hay un caballo, ¿eh? Que se supone que hay un mensaje ahí para Crosby. Pero Crosby no se quedó de brazos cruzados. Ya les conté esta historia, pero voy a repetirla rápidamente. No se sabe muy bien si fue en casa de Mama Cass, de Cass Elliot, ¿no es cierto?, la voluminosa cantante de los Mamas and the Papas, o en la casa de Joni Mitchell. Hay que decir que Crosby entonces pololeaba con la Joni Mitchell, con esta cantante, compositora, intérprete fantástica que es la canadiense, en Laurel Canyon, que era el barrio como hippie, el barrio que había en Los Ángeles, en Hollywood, particularmente en los cerros de Hollywood. En Laurel Canyon ahí tenía una casa, la Joni Mitchell, y en esa casa, pololeaba Crosby con ella, y al mismo tiempo su amigo de los Buffalo Springfield, Stephen Stills, pololeaba nada menos que con la Judy Collins, otra gran cantante del mismo circuito. Y inmediatamente se dieron cuenta que tenían pasta para hacer cosas juntos. Stills, un músico, no quiero hablar hoy día más de Stills porque nos vamos a concentrar en Crosby. Crosby tenía esa vocación, esa voluntad de hacer armonías vocales muy bellas. De hecho, las canciones, a veces las canciones de Crosby suenan rudas, suenan rockeras, pero siempre hay una preocupación por la armonía vocal, por los arreglos, por la fuga de voces, por los tonos distintos que se van amalgamando y van dando un sonido aparentemente folk, amable, fácil, de canciones que de repente no lo son tanto. Y bueno, la guinda de la torta en ese momento fue Natch, que se habían juntado, se conocieron cuando Hollies, que era precisamente uno de los grupos estos de la invasión británica que venían a América, a Estados Unidos, a California, Miami, se conocieron inmediatamente. Y bueno, Natch tenía más o menos problemas similares a los de Crosby con los Byrds. Natch tenía los mismos problemas con los Hollies. Los Hollies también grababan temas de Bob Dylan. Ambos grupos, tanto los Byrds como los Hollies, acá al lado del Atlántico, en Estados Unidos o Inglaterra, grabaron sendos homenajes a Bob Dylan, que la verdad que puede que no les guste a Natch ni a Crosby, pero son extraordinarios discos. Los Byrds plays Dylan, o Sing Dylan, y los Hollies un disco parecido. Pues bien, en ese tiempo, el año 68, también Natch toma la decisión de irse de los Hollies, y terminan los tres guitarreando improvisadamente en la casa de Joni Mitchell o de Cass Elliot. No hay certezas de dónde fue. Terminan guitarreando, haciendo voces, inventando canciones, improvisando canciones, siempre Crosby con ese interés de canciones agrias, de protesta, pero con arreglos preciosos, incluso medio jazzísticos algunos arreglos. Bueno, Stills, ¿para qué decir? Stills que vivió en Latinoamérica, que vivió en Centroamérica, en Costa Rica, también tenía esa cosa melódica, rítmica muy centroamericana que él pone en su música, y Natch, que era el músico inglés, le da un toque especial a la armonía. Pues bien, forman Crosby, Stills and Natch, que fue el disco que ya les mencioné en el programa pasado, este gran disco, en esta casa de Laurel Canyon que viene a representar, ¿no es cierto?, esa generación de músicos que transforman el folk de protesta de los Pete Seeger, de los Woody Guthrie, de los Bob Dylan, que estaban en plena efervescencia, la transforman en la música que además se les podía poner arreglos vocales interesantes, creativos, intensos, no al estilo de los Peter, Paul and Mary, sino con otro carácter, con otra personalidad. Y al mismo tiempo poner la cuota necesaria de improvisación, de riff de guitarra, de trabajo del estudio, como les decía, esta guitarra grabada al revés, que está en estos discos. Y luego tuvieron la guinda de la torta. A mí me gusta más este disco, en lo personal me gusta más, tal vez porque es más ingenuo el primer disco que el segundo, pero el segundo fue mucho más exitoso en términos
en términos de apreciación del gran público. Es un disco soberbio también, donde aquí incluyen a Young. Yo le he explicado que incluyen a Neil Young básicamente porque tenían que en vivo que tocar los instrumentos. Habíamos dicho que en el primer disco de Crosby, Stills & Nash, Stills tocaba casi todos los instrumentos. Es cierto que Crosby hacía guitarra rítmica y Nash básicamente las voces, pero es necesario tener otro músico arriba del escenario. El baterista era Dallas Taylor, que está aquí anotado Dallas Taylor, ¿no es cierto? Y Greg Reed toca el bajo, pero necesitaban un músico versátil que tocara piano, y contratan a Neil Young. Neil Young se une a la banda. El único requisito que ponía Neil Young era que él no quería dejar su carrera de lado. Y aquí, hay canciones fantásticas. Otro día voy a comentar este disco, pero este disco está lleno de la historia que le estaba contando de la casa de la Our House, ¿no es cierto?, de Natch, que habla precisamente de la casa de la Joni Mitchell, porque después finalmente es Natch el que se queda con la Joni Mitchell y no Crosby. Graban ese disco, y luego ese disco, ya en la época de Woodstock, estamos hablando de Woodstock, el disco ya, realmente la banda llega a un momento cúlmine en su carrera. Realmente fue muy reconocidas estos dos discos, estos dos primeros discos que ya le he nombrado, son unos discos fundamentales en el rock de entonces, y que marcaron una etapa, porque luego muchas bandas fueron como ellos, muchas bandas posteriores, incluso los Byrds, cuando se fue, cuando se va Crosby de los Byrds se ponen a hacer una música muy distinta a la que estaban haciendo, incluso hacen una música más folk, más country, mucho más interesante, que hay uno de esos discos, el Easy Rider, básicamente Roger McGuinn sigue componiendo, pero no tienen el ingenio, la altura que tienen los temas de los Byrds cuando estaba Crosby. Los Hollies también se ponen mucho más edulcorados, realmente, cambia el estilo, y no son los mismos Hollies de la época de Natch. Y Buffalo Springfield, que era la banda de Stills y de Young, cuando ambos se van de Buffalo Springfield, Buffalo Springfield desaparece, pero a cambio tenemos este gran trío y luego cuarteto, Crosby, Stills, Nash & Young, que realmente marcan un momento súper especial, porque escuchándolo a ellos uno entiende a grupos como Bread, aunque Bread mucho más suave, o a grupos como los Eagles, que fueron una de las bandas más exitosas en la historia del rock, con ese sonido tan audible para la radio, con esos arreglos vocales tan interesantes y con melodías preciosas. Y en ese año, después del Deja Vu, que es el segundo disco, Crosby, Stills, Nash & Young, igual era muy difícil mantener estos cuatro genios todos juntos, y siempre había pelea entre ellos, y cada uno se tomó su año personal. Siempre Young tenía una carrera aparte con su Crazy Horse, y ese año de separación después del Deja Vu, Neil Young, ¿no es cierto?, graba su fantástico disco After the Gold Rush. Merece comentario aparte, no voy a comentarlo más. Stephen Stills graba su primer disco de Stills, precioso, un disco fantástico, incluso interpreta un tema de Jimi Hendrix que lo revisita. El gran Natch hace sus Songs for Beginners. En muchos de estos discos ellos mismos se van colaborando, hacen voces o tocan algún instrumento. También para el sello Atlantic. Finalmente, el disco de los cuatro miembros, yo creo que el disco más personal, más sincero, más honesto, el que hace precisamente David Crosby con su If I Could Only Remember. Yo solo quisiera recordar un disco reflexivo, introspectivo, diría. La misma carátula habla algo de eso. Un disco donde Crosby se da el lujo de hacer todo lo que quiere hacer. Hay un tema que yo encuentro uno de los temas más hermosos de las carreras de los cuatro músicos, que es el tema Cowboy Moody, el segundo tema, un tema de 8 minutos, que es un tema de 2 guitarras. Aquí están todos los músicos cercanos a Crosby hasta el momento. Toca Hillman de los Byrds, toca Natch,
está Neil Young. Aquí están los músicos Jefferson Airplane, una banda también de California, de San Francisco, una banda de rock un poco más ácido, también psicodélico. Hay músicos de Santana, también una banda de San Francisco, Rick Rolí, el tecladista, que después formara los Journey. Aquí, ¿qué otros músicos tenemos? Bueno, ya dije Jefferson Airplane, están también, se me olvidan qué otros músicos tenemos. Bueno, nada menos que a los Grateful Dead, también, una banda también californiana, psicodélica, que tiene un repertorio fantástico, una banda tal vez menos conocida. Él invita a todos estos músicos y lo acompañan tocando guitarra, bueno, como Jerry Calcone, los Grace Slick, que es la vocalista de Jefferson Airplane, está la Joni Mitchell. Una vez más, David Geffen asume el liderazgo, el gran David Geffen asume el liderazgo de esta grabación, aunque es producido el disco por el propio David Crosby. Bueno, está Ethan Crosby, el hermano mayor, que también lo introduce en la música, Elliot Robert, que es el gran productor, Paul Canter. A veces suena a Pink Floyd, no por casualidad. Crosby ayuda en algunos discos a Gilmour, incluso a Pink Floyd, en grabaciones posteriores de los años 80, haciendo voces. A veces parece Neil Young, a veces parecen los Beatles. Es un disco muy versátil, con canciones muy personales de Crosby, incluso la canción, como decía, Cowboy Movie, que es una canción fantástica, parece que fuera improvisada, parece que fuera una canción no terminada en el estudio. Es como rústica, ruda, improvisada. Suena sucia la canción, como si fuera una cosa espontánea grabada ahí. No es prolija en las grabaciones posteriores de la guitarra, que están más atrás. En fin, pero es un disco realmente fantástico, un disco que cualquier persona debería tener. Y aquí uno se da cuenta de la importancia de Crosby, por qué los medios internacionales han destacado tanto a Crosby en estos días que se supo su fallecimiento. Cuando uno lee la prensa norteamericana, la prensa inglesa, la prensa especializada, incluso la latinoamericana, cuando ve uno los homenajes en redes sociales, se da cuenta que estos músicos que son desconocidos para el gran público, que apenas su nombre uno lo identifica cuando se nombra la rápida Crosby, Stills & Nash o Crosby, Stills & Nash & Young, que por supuesto no son esas bandas, esas tremendas bandas que gozan del beneplácito de los grandes medios, como puede ser Queen, como puede ser Kiss, Iron Maiden, como puede ser incluso Elvis, como puede ser el propio Bob Dylan, o ABBA, ¿cierto? Sino que son grupos que están en una categoría, desde el punto de vista mediático, 2 escalones más abajo, 3 escalones más abajo. Sin embargo, uno se da cuenta cuando desaparece el músico que está detrás, uno empieza a entender muchas de las cosas que ocurren en la música popular, en la música rock hasta el día de hoy. Y cuando ve los tributos que hay precisamente de esos grandes músicos y cómo hablan de ellos, nos damos cuenta de la importancia que tienen músicos como Crosby, que siguió haciendo carrera. Yo creo que el disco fundamental de Crosby es este. Las canciones que él compuso para los Crosby, Stills & Nash antes de este disco y posteriores son realmente fantásticas. Yo creo que vale la pena conocerlas bien, incluso conocer las versiones que grabaron. Por ejemplo, hay una canción que quiso grabar al final con los Birds Crosby que no aceptaron. Fue grabada posteriormente en un disco de Crosby, Stills & Nash & Young, y la grabó también en un disco propio Crosby, quien la grabó antes, Jefferson Airplane, con la voz fantástica de Grace Slick, que vale la pena escuchar, es Triad. Bueno, podríamos hablar de muchas canciones, la verdad que incluso yo creo que contagia David Crosby a sus compañeros de banda. Nash estaba preocupado de las armonías vocales, Neil Young estaba preocupado de su carrera y de sus temáticas. Stills estaba preocupado en liderar un supergrupo con 3 músicos fantásticos, pero Crosby estaba preocupado de que ese grupo fantástico tuviera un compromiso social. Yo diría incluso que las canciones posteriores del grupo, posteriores al año 71,
influyeron definitivamente, estas preocupaciones políticas de Crosby influyeron definitivamente en las carreras de los otros 4 músicos. Si uno analiza, incluso uno empieza a analizar este mismo disco de Natch, que Natch era como músico inglés ajeno a estas cosas sociales, de derechos civiles propias de Estados Unidos, un país tan antiguo, ¿no es cierto?, un imperio tan antiguo como el británico, tienen otro problema. Incluso él, aquí tiene un par de temas antibélicos, y Young compone, por ejemplo, una canción Ohio, que está en el disco, un disco que viene posterior, que también lo graba, también está en el disco, aquí lo tengo, no sé, bueno, está aquí, en el famoso Four Way Street, concierto en San Francisco, Crosby, Stills, Nash & Young. Aquí está el tema Ohio, que es a propósito de la muerte de unos jóvenes universitarios en el estado de Ohio, cuando protestaban contra los derechos civiles, contra una reforma universitaria que se estaba haciendo en Estados Unidos. Una canción tremenda, una canción de Neil Young, pero se nota que está muy inspirada por las preocupaciones que Crosby tenía con su entorno. ¿Qué más decir? Bueno, su música, aquí hay otro disco muy interesante. Bueno, después ellos tuvieron distintas parcerías. Crosby y Natch grabaron mucha música juntos. Crosby y Natch, tal como Stills y Young, hicieron una banda, Stills Young Band. Casi siguieron todas las combinaciones posibles entre ellos, se fueron dando en el tiempo, en cada momento. Terminaron enojados los amigos, se me perdió aquí, por aquí tengo otra versión, tengo este disco aquí. Esta versión también comentamos este disco, se lo dejo aquí arriba el comentario de este disco, donde está Crosby y Natch. También aquí hay canciones tremendamente políticas, súper interesantes. Bueno, esta amistad, bueno, no duró mucho tiempo. Ahora recién, en estos últimos años, había activos de reconciliación entre estos dos amigos. Pero bueno, los amigos son siempre amigos, aunque a veces peleen, siempre existe el cariño como de la familia, digamos. Bueno, eso es mi breve homenaje a un David Crosby que falleció el 18 de enero de 2023, unos días atrás, que merita la revisión de toda su música, particularmente de este disco. Búsquenlo en la red de transmisión, como Spotify, ahí está, realmente, y escuchen, háganme el favor de escuchar Cowboy Movie. Y bueno, músico que la verdad que uno lo pena, es curioso que uno le dé pena que esta gente que uno no lo conoce, que uno está tan lejos, en Sudamérica, en Chile, acá en este rincón, homenajeando a un músico que la verdad que el único vínculo que yo tuve con él fueron sus discos, su música, sus canciones, sus letras, sus mensajes. Como finalmente son los vínculos que todos tenemos con la música que nos gusta. Les agradezco un montón nuestra compañía, hemos mostrado algunos videos, este video debería haber salido un poco antes, pero está atrasado precisamente porque tengo otros que he ido programando. Voy a estar unos días fuera, después yo creo que voy a alcanzar a hacer 2 videos más, voy a estar unos días fuera. Espero desde donde esté hacer algún comentario, algún video. Yo les pido que esta compañía, el seguirme, se transforme en me gusta, en likes, en mi mano, ¿no es cierto?, en mi dedo hacia arriba, y por supuesto en la suscripción a mi canal, en suscribirse a mi canal, que es lo que hace que el canal se multiplique en sus visualizaciones con distinta gente. Les doy un abrazo súper grande. Les recomiendo sobremanera escuchar a David Crosby, este gran músico, y nos vemos en cualquier momento en nuestro programa La Música como excusa. You want to know how it will be. Me and her,
with your long hair flowing. Your eyes are light, your minds are still growing.